Seguimos transitando el mismo camino. Seguimos abrazando a la radio. Seguimos abrazando a la radio. Esto es Por Amor al Aire. Iniciando esta mañana linda, mañana de domingo, como siempre hasta la hora 13, haciéndonos compañía mutuamente, charlando, conversando, contándonos historias y conociendo lugares bonitos de nuestra provincia. Hola, ¿cómo les va? Permiso, bienvenidos. Aquí estamos iniciando una nueva edición de Por Amor al Aire. Hoy el tema que nos convoca, que nos atañe, es la radio y el servicio. Porque más allá de sus múltiples funciones, la radio en esencia sigue cumpliendo una función social. Cuando decimos servicio, no nos referimos a una frase remanida, trillada, vacía, sino que es una realidad tangible, comprobable, en muchos sectores de nuestro país. Por ejemplo, en la Patagonia Argentina, en ese territorio tan extenso, donde sus pobladores, especialmente la gente de campo, siguen valiéndose de la radio no solo como medio de comunicación masivo, para informarse, para entretenerse, sino también como medio interpersonal, para comunicarse entre sí y transmitirse mensajes de todo tipo. Alguien que conoce bien esta realidad, que sabe de primera mano de qué se trata, es Karina López, locutora de LU20 Radio Chubut, quien ya está en comunicación con nosotros. Karina, ¿cómo estás? Lucas te saluda. Lucas, ¿cómo estás? Un placer charlar con vos y bueno, y contarte justamente esto que vos relatabas, tan bien descrito, ¿no? La radio como medio para poder llegar a los lugares donde no llega nadie y llegamos nosotros a través de nuestras voces y a través del aire de la radio, comunicando, avisando, dando las buenas noticias, las no tan buenas también nos toca dar, pero bueno, para mí es un privilegio que cumplo ya hace varios años. Karina, la radio está presente, según leía, desde tu propio nacimiento, ¿no? Sí, porque la radio fue la que le avisó, en realidad un locutor a través del aire de LU20 Radio Chubut, le avisó a mi papá que yo había nacido. Mi papá fue peón rural toda su vida, nacido y criado en el campo, desde los 8 años que fue peón rural. Así que cuando yo nací, allá un 10 de julio de 1980, le avisaban a mi papá a través del mensajero al poblador rural que yo había nacido. La estancia en donde estaba en ese momento mi papá era sobre Ruta 3, Estancia El Canuto, camino a Comodoro Rivadavia, apenas unos par de kilómetros después del cruce a Camarones, también una localidad muy linda de nuestra provincia. Y bueno, mi papá estaba ahí, si bien estamos distantes 200 kilómetros, era complicado el llegar hasta allá y no había otro medio de comunicación más que la radio y los vehículos no eran tantos como los que hay en la actualidad como para mandar un aviso a través de algún familiar que vaya. Por lo tanto, como en mi caso y el de muchos jóvenes que nacieron en nuestra provincia, la radio era la encargada de transmitir a través del mensajero al poblador rural el mensaje justamente de nuestro nacimiento. Así que así fue que se enteró mi papá que yo había nacido. Siempre lo repetís, orgullosa hija, dice ella, de un peón rural y de una cocinera de estancia. Háblame un poco de ellos, de tus padres. Bueno, mi papá nació en una localidad muy chiquita, es una aldea escolar, se llama Chacay Oeste. Vivió allí en la época en que él vivió, estamos hablando de 1940, 1941, cuando él nació. Bueno, en la aldea vivían muy poquitas personas y la zona era básicamente espacios rurales de campo donde la gente iba, se asentaba en el lugar, comenzaba con algunas chivas y esas cuestiones, y la aldea era donde comenzó la escuela y todo esto. Muy cercana a otra localidad que ya es un poco más grande ahora, la localidad de Gangán, que sería la cabecera
de lo que es Chacay Oeste. Mi papá nació allí, hijos de peones rurales también, se crió hasta los 8 años. Mi papá tuvo una historia muy triste, a los 8 años lo echan de la casa, del campo, ahí donde vivía, y bueno, sale a buscar trabajo a los 8 años. Y consiguió trabajo y comenzó a trabajar y vivió toda su vida trabajando de lo que era ser peón de campo, siempre. Mi mamá es de otra localidad de acá de Chubut que se llama José de San Martín. Deben estar distantes unos 400 kilómetros más o menos, Chacay de José de San Martín. José de San Martín es una localidad precordillerana, bien cerquita de lo que es la cordillera de Chubut, a 200, 300 kilómetros de lo que es la cordillera de Chubut. Una localidad también muy chiquita, toda gente de la ruralidad. Y bueno, un día sus papás decidieron venirse a vivir acá a otra localidad cerquita de Trelew, Dolabón, y ahí se conocen con mi papá y bueno, se casan cuando mi mamá tenía 20 años y mi papá 19, mi mamá, y mi papá 24, ahí está. Y bueno, y yo llegué cuando ellos ya eran muchísimo más grandes. Mi papá ya tenía 41 años cuando yo nací. Así que como que habían pasado unos cuantos años. Me encanta porque vamos viajando con vos también a través de la provincia de Chubut, sus distintas localidades, los paisajes, lo vamos imaginando con la habitual magia de la radio. Y quiero preguntarte por la radio en tu infancia, en tu adolescencia. Como decís, te criaste en el campo, pero ¿qué escuchabas en aquella época? Imagino que el mensajero rural, por ejemplo, era parte del paisaje sonoro, ¿no? Sí, el mensajero rural es parte de nuestra historia en todos los peones rurales y la gente del campo. La radio es fundamental para nosotros en la vida de la ruralidad. Pero, ¿qué ocurre? Las distancias son muy grandes y por lo general, en esa época, o por lo menos en los momentos en los que yo viví con mi papá viviendo en el campo, se les pagaba por ahí a la peonada por año. Entonces, cuando se hacía o la venta de lana o la venta de los corderos del establecimiento donde estaban trabajando, nuestros padres cobraban el sueldo que lo tenían que repartir para todo el año. Si bien era importante la suma, la tenían que repartir para todo el año y con esa plata tenían que vivir todo un año hasta el próximo trabajo donde la lana y los corderos vuelvan a venderse. Entonces, nosotros nos criamos cuidando el único elemento que teníamos de comunicación, que era la radio, y para ello teníamos que cuidar las pilas. Por lo tanto, se escuchaban determinados programas y preferentemente los que elegía mi papá, porque como que vivíamos en la época del hombre de la casa, ¿no? Que con los años eso ha ido cambiando también en nuestra zona rural. Pero bueno, el poblador rural era parte de nuestra historia y era lo que escuchábamos siempre. Y también algunos programas dedicados al campo, que cuenten, por ejemplo, precios de lana, actividades que se están realizando en nuestra provincia. Esos programas los escuchábamos y tengo el recuerdo de uno específicamente que escuchábamos por la noche cuando nos íbamos a acostar. Teníamos nuestra radio chiquita en la mesita de luz. No me preguntes cómo se llamaba el programa, pues no me voy a acordar ahora, pero poníamos ahí y era un programa de chamamés, era un programa bien del norte argentino, todo con chamamés durante la noche. Así que arrancaba tipo 9 de la noche, nosotros a esa hora ya nos estábamos yendo a dormir, y terminaba a las 12 de la noche. Y eso lo escuchábamos en la cama, mientras la noche transitaba el cielo patagónico. Ese programa lo recuerdo específicamente porque, te cuento otra cosa de mi vida, yo no fui a la escuela, fui cuando ya tenía 9 años, sí, casi 10 años tenía. Mi mamá no quería enviarme a un internado, entonces mis papás tampoco eran escolarizados, o sea, escolarizados de manera legal, digamos, teniendo un certificado que avale que ellos aprendieron a leer y escribir. Por lo tanto, ellos aprendieron a leer y escribir a los ponchazos con mis hermanos mayores, con lo que ellos iban aprendiendo, más o menos les enseñaban a mis papás y así aprendieron a leer, escribir, más o menos, a hacer garabatos y dibujando letras de revistas, ponele. Bueno, aprenden a escribir y mi mamá decide no mandarme al internado, pero que quiere que yo aprenda. Por lo tanto, me compraba cuadernos, les pedía a los paratécnicos, les cuento a quienes nos escuchan, los paratécnicos son personas preparadas en mirar la lana y buscar enfermedades dentro del cuero o la piel de la oveja y la lana. Enfermedades como sarna, garrapata, bueno,
varias enfermedades. Entonces ellos iban una vez al año al campo a ver justamente estos animales. Y por ahí caían de sorpresa también a ver cómo se estaba trabajando en la ruralidad. Ellos me dejaban tareas, así que yo hasta los 8 años aprendí así. Pero te digo por qué me acuerdo justamente de este programa que te decía. Porque la primera carta que escribí, aprendí a leer a los 5 años y a escribir a los 5 años. La primera carta que escribí tenía 5 años y la escribí justamente a ese programa. La mandé por correo desde la localidad de Camarones y le escribí justamente ese programa que te decía. Mirá Y vos. el día que la transmiten yo ya me había dormido. Así que me despertaron y ahí entre dormida escuché que leían mi carta en la radio. Y bueno, así que desde los 5 años que aprendí a leer, a escribir y bueno, y mi contacto desde siempre con la radio, porque verás que a medida que van pasando los años, siempre la radio estuvo ahí presente. Además, Antes quienes de hemos estar... vivido en el campo, sabemos, y a lo mejor para la gente de grandes centros urbanos a veces es un tanto dificultoso de comprender, sabemos que la radio en el campo tiene un significado, un sentido, una trascendencia totalmente diferente, ¿no? Sí, pero aparte nosotros absolutamente todo. Por ejemplo, si teníamos o necesitábamos algo, teníamos ahí en la zona de Camarones, donde yo nací, en cerquita de Garayalde, es un paraje, donde está la estación de gas. Justamente ahí es donde se hacen los controles del gas argentino. Y ahí, obviamente, porque había tanto personal trabajando para la empresa de gas, había modo de comunicarse. Así que, por ejemplo, si nosotros necesitábamos algo, íbamos ahí, que eran 5 kilómetros, creo, y íbamos ahí, pedíamos que a través de un equipo de radio llamen a la radio y pongan el mensaje de lo que necesitábamos, porque por ahí necesitábamos cosas o algo de eso, y se le pedía a los patrones. Pero sí, mi vida fue así toda la vida, el hecho de, en su momento con colectivos, pero si no era salir a hacer dedo y venirnos del campo al pueblo a dedo, conocer gente en ese camino, pero sí, sí, fue así, la radio era todo, era todo. Nosotros en casa, con el mensajero rural, nos enteramos de absolutamente todo. De mi nacimiento a mi papá, del nacimiento de mis sobrinos, del nacimiento de los fallecimientos. De hecho, hasta los fallecimientos de los patrones de mi papá nos enteramos justamente por la radio. El de él fue transmitido por la radio también. Mi vida entera está traspasada por el mensajero al poblado rural. No, no hay un detalle de mi vida que no haya pasado por ahí. Yo, como te decía, cuando nací, antes de estar inscripta en el registro civil, mi nombre estuvo en un mensajero de la radio. Mi primera carta la mandé a la radio. Puse mensajes en la radio. Cuando me recibí, fue mi primer trabajo formal esa radio. Escribí mensajes estando ya trabajando dentro de la radio de gente que iba y me pasaba el mensaje y yo lo escribía. Bueno, y leo los mensajes, hace 18 años que leo los mensajes al poblado rural. Toda mi vida ha pasado por la radio, sin lugar a dudas. Y de hecho mamá dice que en el campo cuando era muy bebé y no sabía cómo controlarme, porque lloraba o porque algo pasaba, dice, yo te ponía en el bebecito. Prendía la radio aunque sabía que nos podíamos quedar sin pila, pero yo sabía que vos ibas a estar tranquila, era la única forma. Qué bárbaro. El mejor chupete era la radio. Sí, ni hablar. Y además, Karina, Sí, imagino sí. en esos años, a tu manera y más allá de tu corta edad, de a poco trabajando, interiorizándote también en las tareas rurales, ¿no? Porque había que dar una mano. Y la verdad es que sé bastante de campo, pero sé de metida, porque a mi papá no le gustaba mucho que anduviese Ajá. por ahí metida en los corrales o en la caballeriza, pero a mí me encantaba. A mí me encantaba, así que yo iba y me metía y de allá me corría y no me iba, y nada, nunca trabajé en tareas rurales, pero sé cosas de verlas, de actividades que las aprendí de ir y ver y chusmear, así como hago asados, que para mí es una normalidad hacer asado. Todos me dicen, ¡ay, haces asado! Sí. ¡Ay, mira qué raro una mujer haciendo asado! Sí, yo planto un asador y te hago un asado, no tengo problema. Hasta que falleció mi papá nunca había hecho. Y cuando él faltó,
un día dijimos, tengo ganas de comer asado, dijo mi mamá, y bueno, vamos a hacer un asado. Pero ¿y si vos no hiciste nunca asado? Y bueno, pero lo vi toda la vida, era papá asado. Y bueno, y lo hice y salió bien y de hecho lo sigo haciendo el día de hoy. Y con las cosas del campo, de trabajos de la ruralidad, de hecho tengo un programa en la radio que se llama Una huella de ida y vuelta, donde hablamos justamente de cosas rurales. Y sí, muchas cosas. Y amo que sea el domingo ese programa, porque para mí el domingo está marcado también por la radio. Nosotros los domingos, ponele, ¿no? Había que limpiar el gallinero. Entonces salíamos con la radio al gallinero y todos ayudábamos a rastrillar, a limpiar el bebedero que tenían las gallinas, limpiar todo adentro, afuera, lo mismo con la caballeriza, los corrales. Entonces era una actividad, no era un trabajo, era esparcimiento, porque podíamos estar con la radio prendida todo el tiempo y haciendo trabajos. Entonces a mí me encanta decir los domingos cuando estoy en la radio, el domingo donde el gaucho del campo lo usa para lavar su ropa, para limpiar la casita donde vive, para limpiar los corrales, la caballeriza, el gallinero. Todos esos trabajos son cosas que hace la gente de campo el día domingo, porque en la semana sale a recorrer, sale a ver los molinos y esas cuestiones, y el domingo son para eso. Incluso salir a juntar leña en verano, que mis vacaciones de la escuela, cuando ya empecé la escuela, eran en el campo. El domingo era salir con la chata vieja, decía yo, salir al campo con una parrillita, un churrasquito y la radio. Entonces juntábamos leña y toda la tarde recorriendo por todos lados, nos hacíamos el asadito ahí en el medio del campo y era mágico. Esos años fueron maravillosos, sin duda. Y te conmovés cuando lo contás, eso es lo hermoso. Además, bueno, hoy estás acompañando a tantos, ¿no? En esas tareas dominicales. Vuelvo un poco a tu educación. Decías, recordabas aquellos primeros años de manera autodidacta casi, ¿no? Con ayuda de los paratécnicos y demás. Después, ¿cómo te insertás en la educación formal? En un internado. En un internado, no, miento. Primero me mandan a una casa de familia en Las Plumas. Mis papás se fueron a un campo, conocen a una señora. En esa época, sería como el 89-90, la escuela o la educación en ese momento era tan igual de obligatoria que ahora, pero en ese momento la obligatoriedad se ejercía. Entonces fue una directora a buscarme al campo, en realidad fue a buscar a mis papás, y le dijeron a mi mamá que si no me escolarizaba me iban a denunciar, la iban a denunciar por no escolarizarme. Así que, bueno, mi mamá salta enseguida cuando se meten con los hijos, y mi mamá le dijo, pero si mi hija debe saber más que sus alumnos. Y ahí dice, bueno, entonces vamos a hacer un examen para ver si está en condiciones. Y le dice, mi hija sabe leer, acá están los cuadernos, así que me hizo leer todo, me hizo hacer cuentas la directora en ese momento. Y claramente le dijo a mi mamá que no estaba para escolarizarme porque el nivel era distinto en la escuela. Así que a fin de año, de ese año, me hacen rendir libre, primero, segundo y tercer grado. Rindo bien, apruebo, pero me faltaban algunos conocimientos de tercero que tranquilamente me los podrían haber enseñado en cuarto. O sea, yo no sabía separar, sabía escribir, ponele 1215, pero no sabía separar en unidad, decena, centena, unidad de mil. Entonces ellos dijeron, le podemos enseñar ese concepto en cuarto grado, porque los números los sabe. Pero, dice, lo que ocurre es que eran aulas en común, entonces habían chicos de primer grado, de segundo y de tercer grado, pero de tercer grado chicos hasta de 15 años habían, porque estaban recién escolarizándose. Claro. Entonces, lo que decía la directora en ese momento fue, una nena de 9 años, por primera vez a la escuela, desde el campo, nunca tuvo relación con tantos chicos, ponerla con un grupo mixto, y encima en cuarto grado con chicos mucho más grandes que ella, porque iban a tener como de 13 para arriba, no quiso. Y mi mamá tampoco quiso, así que me quedé en tercero con los chicos que habían en tercero. Y bueno, nada, ahí comenzó mi escolaridad, hice tercero y cuarto en la escuela número 77 de la localidad de Las Plumas. De ahí nos fuimos a la escuela con internado de Camarones, la escuela número 16 con internado de Camarones. Ahora ya los internados no funcionan más en la provincia del Chubut, en la pandemia dejaron todos de funcionar.
Así que me fui a la escuela con internado ahí, después nos vinimos a las Chacras, terminando la primaria en las Chacras acá en el Valle de Trelew, y bueno, y después el secundario hice un año acá en Trelew, nos vamos a Gobernador Costa, me habían quedado materias, no logré sacarlas, así que tuve que repetir en Costa, hice vuelta primer año. Gobernador Costa está muy cerquita de José de San Martín, la localidad donde nació mi mamá, y también es precordillera, hermosa localidad acá, a orillas del Valle del Genoa. Ahí hice primer año de vuelta y ya después mis padres siguieron en el campo y a mí me dejaron acá en Trelew con familiares para que termine mi escuela. Y después terminé el secundario y me tomé un año sin hacer nada porque la verdad es que no sabía qué hacer, no tenía idea. Miento, me inscribí en economía, nada, un desastre, porque había terminado en una escuela comercial, así que me inscribí en economía acá en la Universidad de la Patagonia. No, un desastre, no era lo mío claramente. Y lo mío, yo quería irme a estudiar a Buenos Aires, yo quería estudiar medicina, siempre fue parte de mis sueños, estudiar medicina, y no, mi papá no se animó a ir, a que yo vaya. Le dio miedo, me dijo así tal cual, hija, a mí me da miedo que se vaya a una ciudad tan grande. Ujú. Mi papá cuando me hablaba serio me trataba de usted. Y cuando él me dijo que él tenía miedo, un hombre que siendo niño lo echaron de la casa y no tuvo miedo, y que él tenga miedo para mí era un montón que él tuviese miedo. Entonces me pareció que si él tenía miedo era razonable que no me vaya, porque capaz que la pasaba mal, no sé, me asusté. Y no fui, y eso fue en el año 2000, o sea que 2001 yo ya me había inscrito ahí a economía. Y ahí me entero a mediados del 2001 que estaba la carrera de locución. La habían traído justamente en ese año. Y fui y rendí en el 2002. Me acuerdo que estábamos re secos de plata, ¿no? Y mi papá no mandaba plata del campo, la forma de comunicarnos era también a través de un mensaje. Yo no le podía ir a poner un mensaje que me mande plata, porque si él no me había mandado era porque no tenía. Así que conseguí plata prestada para ir a inscribirme. Así que fui, me inscribí y después rendí, y rendí bien, ingresé ahí, en bien rendí, ingresé a la carrera. Y bueno, y ¿Cómo, desde ahí no paré nunca más. En el cómo- año 2002 ingresé. cómo fue esa etapa de la carrera? Linda, linda, sí, hermosa, es hermosa la carrera de locución. Ahora han cambiado un montón las materias y todo, pero sigo yendo al instituto donde abrieron el ISER. Es la delegación más austral del país, la de aquí, la de Trelew. Vienen muchos chicos de la provincia de Santa Cruz a estudiar, muchos jóvenes de la provincia de Santa Cruz vienen acá a estudiar locución. Y linda carrera, me encantó, es fantástica, era el lugar que yo necesitaba, ese espacio donde llenar el alma. Y tenía la imagen justamente de un programa a la noche. Siempre creí que iba a terminar haciendo un programa a la noche porque fue justamente lo que me hizo compañía, pero no, fue todo lo contrario. Cuando me recibí, lo primero que... Es más, a Helio 20 ni siquiera llevé currículum, me llamaron de Helio 20 para que vaya a trabajar. Y me recibí y fui. Yo me recibí en marzo, un 24 de marzo, y un 4 de julio había entrado el U20. Así que toda la vida ahí. Se te escucha muy cómoda en el U20. Es que es mi casa. Yo no voy a trabajar. Yo voy a mi casa todos los días. Y las horas que estoy ahí, yo estoy en mi casa. Yo lo siento parte mía. Este año la radio cumplió, perdón, el año pasado la radio cumplió 60 años, estamos próximos a cumplir los 61 ahora en noviembre, el 10 de noviembre, el Día de la Tradición, porque si hay algo que es una tradición en la provincia del Chubut es el I-20. Yo voy a mi casa, o sea, estaba cumpliendo años, era como que, no sé, mi abuela estaba cumpliendo años. Yo lo disfruto, lo vivo. Hago los programas de Navidad, los programas de Año Nuevo, y para mí no hay nada más fantástico que estar en el aire de la radio en esas fechas especiales. Yo amo estar en ese lugar, las fechas tan importantes para la sociedad. Saludos, llama gente, pero de todos lados llama gente, de todo el país, gente que va transitando en la ruta, que va esperando poder llegar con el último aliento para llegar a la casa de la familia para Navidad y me mandan audios, me mandan mensajes.
Y para mí no hay nada más fantástico que estar ahí en el lugar donde la gente te necesita. Más allá de las posibilidades que hoy nos ofrece Internet, ¿no? Con la web, con la aplicación, con todo lo que refiere al streaming, el U20 por aire en AM580 entiendo que cubre una vasta zona allí de la provincia, por no decir toda la provincia. El U20 llega al 95% de la provincia del Chubut. Nos mata la cordillera porque, bueno, las montañas no nos dejan llegar. Porque, bueno, vos que sabés de radio, sabés que las ondas de AM no pasan las zonas muy altas. Así que, bueno, la cordillera nos queda ahí, tenemos ese lugarcito pendiente con la cordillera. Pero te estoy hablando de la cordillera ciudades. Sí, sí. Ciudad de Esquel, de Belín, esos lugares, porque después en la zona rural, unas cuantas zonas rurales, se escucha el U20 por aire, pero después por aire llegamos desde Bahía Blanca hasta Santa Cruz. Además leía que tienen algunas FM que los retransmiten también en pequeños pueblos de la provincia, ¿puede ser? En pequeños pueblos hay algunas FM, no toda la programación, pero algún que otro programa que le interesa a la población de la zona, sí. Bueno, esa también es una materia pendiente, poder llegar a estar en otros lugares, en otras localidades, eso quise decir, de nuestra provincia, con programación completa. Algún día se logrará. Seguramente, se irá armando la cadena. Y qué bueno, digo, porque siempre cuando pensamos en este tipo de servicios se habla de las filiales de Radio Nacional, ¿no? De las radios públicas, pero qué bueno que una emisora privada como LU20 Radio Chubut también piense y apueste al mensajero rural, al hombre de campo. Es que vos sabés que yo hace muy poquito tiempo estuve participando con los chicos que trabajan en todo lo que es la historia del mensajero rural. Lleva más de 70 años en la Patagonia el mensajero rural, justamente llegó con las radios nacionales a la Patagonia y después comenzaron a verse la posibilidad de distintas provincias de tener antenas para AM. Llega un año antes que LU20, en realidad es unos meses antes, porque acaba de cumplir 61 años LU17 en la ciudad de Puerto Madryn, que también tiene mensajero rural, y también es una radio privada, y después acá en la ciudad de Trelew, LU20, que vamos a cumplir 61 años, y también en Comodoro hay una radio que es privada que también tiene un mensajero rural, pero después el resto era cubierto por las radios nacionales. Pero bueno, LU20 con el alcance que logró tener a lo largo de su historia, claramente es de los mensajeros rurales que más se escucha. Igual mi papá siempre tuvo la costumbre de escuchar todos los mensajeros rurales. Mi papá conocía y recordaba los horarios de cada emisora para escuchar. Así que él escuchaba. El primero era el de LU20, 11:30 de la mañana. Después estaba el de LU17 y después el de LU4 en Comodoro Rivadavia. Así que íbamos escuchando todos los mensajeros rurales de todas las radios. Clarísima la tenía. Sí. Vuelvo a ese mensajero rural. Vos mencionabas lo que ocurría cuando era chica, las pilas. Hoy digo, no ha variado tanto, ¿no? Las pilas siguen siendo un objeto preciado por aquella zona. Mirá, vos sabés que sí, pero ahora hay radios que, viste, que tienen su propio tablerito de pantallita solar donde se cargan solas. Entonces tienen ese tipo de baterías también, muchas radios, pero la pila sigue siendo uno de los elementos fundamentales para la zona rural, el campo sobre todo. Y se está avanzando mucho también en esto de tener molinos eólicos en los establecimientos rurales. Eso hace que haya pantallas solares, por lo tanto por ahí tienen más posibilidad de cargar los aparatos que de comprar pilas, pero la pila sigue siendo el bien preciado. Yo tengo recuerdos de calentar las pilas cuando ya veíamos que ya no daba más la pilita. Papá las dejaba al costado de la cocina a leña, cosa de que se vayan calentando para que a la hora del mensajero rural puedan tener carga. Así como esas pilas que se nos han reventado, pues se calentó demasiado la pila y se reventó. Pero sí, la pila era aparte, a la hora del mensajero rural, era agarrar las pilas de ahí de la cocina, ponerlas en la radio y escuchar el mensajero rural.
y cuando no sintonizaba bien la radio. ¡Qué pelea! Era ponerla cerca de la ventana para que sintonice, y si no agarraba, y viste, no, eran lindas épocas que viví. Y en cuanto a conectividad, todavía falta mucho por allá, ¿no? Mira, ahora se está haciendo mucho, mucho. De hecho, ya hay internet para las zonas rurales, hay un servicio de internet que está llegando a todas las zonas rurales. Obviamente tiene un costo y la gente que puede lo va poniendo. Y se está haciendo eso. E incluso desde el gobierno de la provincia del Chubut se está trabajando mucho en lo que va a ser telecomunicaciones. Por lo tanto, porque tenemos hospitales en nuestro interior provincial muy lejanos, que no podés hacerte 600 kilómetros en ambulancia porque no sabés qué es lo que tiene y resulta ser que era algo que se podía con alguna medicación que había en el puesto sanitario controlar. Entonces se está trabajando mucho en eso, en poder llegar con internet a esos lugares y poder tener atención justamente en esos lugares. Te estoy hablando de las localidades. Obviamente que para que eso llegue a los campos del interior provincial falta mucho todavía. Tenemos gente que por ahí en el campo tiene su celular, pero nos siguen escuchando a través de la radio y cuando salen al campo saben dónde están los sectores donde agarran señal, entonces desde ahí te mandan un mensajito o alguna foto a la radio diciendo, mirá, soy de tal establecimiento, los escucho por radio, pero hoy que salí a recorrer el campo y pasé por la lomita tal, donde agarro señal, aprovecho para mandarles mensaje. Así que eso es fantástico para nosotros, estar comunicados con gente que nada, que uno no sabe que está en esa casa. Uno no es consciente de estar en ese hogar y acompañando a esa gente. Entonces, cuando llega el mensaje, tomás conciencia de que vos sos parte de la vida de esa gente. Y me pasa cuando voy a recorrer el interior, que ellos te saludan, Karina, ¿cómo le va? Señora Karina, me dicen, señora Karina, ¿cómo le va? Mucho gusto, qué lindo conocerla, la escucho. Y eso es un mimo al alma que no tiene explicación, porque es gente que te quiere sin conocerte. Y esa gente que te quiere sin conocerte es valiosísimo porque te quieren porque conocen la persona que está detrás de un micrófono y que los acompaña y que está con ellos para Navidad, para Año Nuevo, las que le leyó el mensaje que mandaron para algún familiar o amigo, en muchos casos la que le leyó el fúnebre de algún familiar, el domingo, sin ir más lejos, me mandaban un saludo justamente porque habían escuchado en el mensajero el fúnebre y me contaban la historia del hombre que había fallecido. Y claro, yo lo tenía presente porque había leído yo su mensaje de su fúnebre. Entonces eso es hermoso, quedarte en contacto con ellos, que te escriban mensajes a tu celular personal, porque llega un punto en que te transformás casi en familia con esos oyentes y es hermoso. Karina, te ha tocado leer infinidad de mensajes en ese mensajero rural todos los días, pero ¿alguno que se te venga ahora o algunos que recuerdes en particular por cierta circunstancia? Ay, mira, vos sabés que esa es una pregunta que me hacen muchas veces y me cuesta encontrar algún mensaje en el que yo diga esto me lo acuerdo por tal cosa. Me acuerdo, sí, de leer mensajes pidiendo ayuda, pidiendo auxilio de algún lugar del interior, que no ha sido uno. Muchas veces he leído mensajes así de gente que logró salir a la ruta, paró un auto y a ese auto le pidió que llame a la radio y que ponga un mensaje pidiendo ayuda para tal establecimiento. De esos mensajes me ha tocado leer. Los mensajes de nacimientos para mí a mí me alegran el alma, sin duda, porque fue así como mi papá se enteró que yo nací. Entonces, contarle a alguien que nació su hijo o que su mujer embarazada que se vino a hacer controles está bien, me alegran mucho el alma. De esos también, muchísimos he leído. Me gusta leer mensajes y me ha pasado de leer hace poco también, de gente chicos en realidad, jóvenes que están estudiando en Buenos Aires y que le escriben a su abuelo un mensaje y le dicen que aprobaron algún final y le avisan que está todo bien, que pronto van a estar de vuelta en el campo, que lo quieren mucho. Esos mensajes son fantásticos. Y hace poco, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, me tocó leer un mensaje de una chica de acá que estudia acá en Trelew enfermería y se recibió. El mensaje era para Lagunita Salada,
Don Rosas. No me voy a acordar el nombre de Don Rosas, pero Don Rosas le escribe el mensaje a su hija diciéndole que había aprobado el examen final de su materia y que se había recibido de licenciada en enfermería, que bueno, que lo amaba a su papá y que le agradecía mucho por todo el esfuerzo que él hacía en el campo para que ella pudiese estudiar. No, ese mensaje fue, salí así como te lo cuento ahora, piel de gallina, porque es emocionante. Yo tengo la posibilidad de conocer Lagunita Salada. Lagunita Salada es un pueblito muy chiquito, de muy poquitos habitantes, viene a ser para el noroeste de la provincia del Chubut. Es una población que en invierno nieva bastante. He tenido la posibilidad de ir a su fiesta, allí hacen la fiesta del acordeón y la guitarra. Convocan cantidad de gente, es un pueblo muy chiquitito, pero convocan gente impresionante cada vez que hacen su fiesta, que nada, los encontrás en carpitas, en un baldío, y pasan y te ven, señora, ¿me da un vasito de agua para lavarme la cara? Esas cuestiones así, ¿viste? Porque se quedan donde pueden y van y disfrutan y son 3 días de pura fiesta, puro chamamé. Nunca vi bailar tanto chamamé, he estado en su fiesta, me ha tocado conducir su fiesta y es un lugar maravilloso, con una historia que tiene que ver con la ruralidad. Allí está uno de los primeros almacenes generales donde que todavía el dueño está, Don Chaina, que fue mercachifle Don Chaina. Y vos sabés que él me contaba de los arreos que él hacía de la provincia de Río Negro a Chubut, días y días arreando ovejas para ir poblando justamente los campos, ¿viste? No solo los campos de Chubut, sino los campos de Río Negro, campos de Santa Cruz. Así que bueno, él iba para Santa Cruz y venía con los arreos. Y bueno, impresionante la historia que tiene ese pueblito. Bonito lugar. Y bueno, de ahí es Don Rosas y su hija, que se recibió de licenciada en enfermería. Para Serra, en el campo, Leticia le comunica que el día viernes por la mañana pasará a buscarlo para juntar las vacas. Para Mateo Briceño, en estancia Las Golondrinas, su hijo Jesús le comunica que los papeles ya están listos. Por favor, vaya a retirarlos, esperando que se encuentre bien. Su nuera y nietos envían muchos saludos. Para Ricardo Cayupán, en zona de Taquetren, Horacio Millanao le solicita que este domingo 25 de agosto por la tarde viaje a Paso del Sapo, ya que se adelantó la esquila. Cuántas historias y mucho de eso lo reflejas cada domingo en el programa que mencionabas, ¿no? Una huella de ida y vuelta que tiene relatos, que tiene mucha interacción con el oyente, que tiene sorteos. Vamos a recordar exactamente el horario de emisión para quienes lo quieran escuchar. Por allí, alguien que escuche esta charla termina descubriendo el programa. ¿Por qué no? Mirá, nos han descubierto, mirá, en Uruguay, en Chile, en el país de todos lados me han enviado mensajes. La verdad que es un programa que comenzó en la semana, como un programa de verano. A mí me habían cambiado de turno en la radio y me dijeron, queda una hora libre, Cari, ¿te animás a hacer algo, producir algo, armar algo? Así que hice ahí un par de garabatos, armé, lo presenté, lo aceptó la dirección de la radio y quedó por ese verano, allá por el 2018, como programa de verano, 1 hora a la tarde. Y al año siguiente, en el 2019, fue todo el año, 3 horas y media, y a partir de este año vamos por 4 horas por domingo al aire, así que arrancamos los domingos a las 9 de la mañana y hasta las 13 haciendo una huella de ida y vuelta. La idea es mostrar a través de ese programa la cultura de la provincia del Chubut, las historias a través de relatos reales, o sea, con personas reales, contar historias de esas personas, recorrer la provincia del Chubut. De hecho, he tenido la oportunidad de recorrerla en su mayoría. He podido andar por muchos caminos de nuestra provincia, interactuando con la gente de la ruralidad, porque es mi vínculo más cercano, es mi afecto. Yo soy uno de ellos. Yo soy la orgullosa hija de un paisano peón rural y de una cocinera de estancia, sin lugar a duda. Y bueno, la idea es mostrar eso, leer relatos y música folclórica con músicos de nuestra provincia, músicos de todo el país, músicos emergentes, aquellos que están
iniciando, que llevan 10, 15 años de carrera en sus lugares, pero que por aquí todavía no se los conoce. Entonces esa es la idea, mostrar justamente eso y por supuesto interactuar con el público, que es lo que más amo, porque ellos me cuentan historias. Más ahora que estamos en plena temporada de esquila en la provincia, así que nuestra ruralidad está con mucho trabajo, hoy por hoy, mucha peonada ahí en el campo, lo llamo así, se llaman así, son los peones. Hay mucha peonada en el campo trabajando justamente con la esquila, así que eso me encanta, porque sé que estoy llegando a los lugares donde me crié, a esos galpones donde se huele el olorcito a la lana recién salida del cuero de la oveja, así que es genial, es fantástico y a mí me hace muy feliz. Es un recreo para mí, una huella de ida y vuelta todos los domingos. En la semana estoy a la mañana, arranco a las 6 de la mañana con Redacción 20, un programa informativo dirigido por Carlos Di Filippo, obviamente mostrando la realidad de nuestra provincia y la zona, Santa Cruz y Río Negro, tratando de mostrar todas las realidades de nuestra provincia, con la información diaria, básicamente con lo que pasa en el día a día. Y después, a las 10 de la mañana, comienzo la segunda mañana, somos 3 co-conductores allí, con Carla Barone y Federico Sánchez, los 3 al mando de Tiempo al Tiempo, dedicándole ahí 2 horas y media, no, 3 horas a la mañana de la radio. Mirá, me perdí. 3 horas a la mañana de la radio. El año pasado íbamos 2 horas y media. Este año 3 horas. Así que son 3 horas en el aire de la radio también mostrando la actualidad, pero con un toque diferente. Ya ahí le ponemos más algarabía, más chiste, más la segunda mañana, digamos. Tal cual, la típica segunda mañana. Veo que usás mucho la palabra paisana y te da mucho orgullo, ¿no? A veces muchos sienten que es un término despectivo, peyorativo, y en realidad es todo lo contrario. Sí, totalmente. Yo soy paisana. Yo soy una paisana, hija de un paisano de campo. Mi apellido no tiene que ver con la cultura tehuelche de nuestra provincia o tehuelche mapuche, ¿no? Porque soy López, justamente, mi apellido viene del otro lado del charco, viene de España, pero yo soy de esta tierra. Yo soy de acá. De hecho, este año conocí Chacayo Este, la tierra donde nació mi papá, y fue emocionante. Me sentí parte de esa tierra, pero sin duda mi sangre viene de ahí. Y bueno, y me pasa esto, yo soy paisana y mucha gente me ha dicho esto de, pusiste el nombre paisano en lo alto de la radio, o sea, la gente te habla paisana, a mí me dicen paisana en la radio. ¿Qué hace paisana? Me dicen en la radio. Y yo soy paisana, y en el campo igual, cuando voy a las zonas rurales, ¿cómo le va la paisana? Me dicen por ahí, y lo puse como, o sea, es como un apodo casi, para mí el paisana, y si no, Lopecita. ¿Qué hace la Lopecita? Me dice. Pero que tiene que ver mucho con nuestra ruralidad, y bueno, y yo cuando voy al campo o a las zonas rurales así, la gente se admira porque yo hay cosas que no pierdo, o sea, fui a un campo y me dijeron, señora, vamos a ir hasta allá, hasta los corrales para que vea. Yo lo primero que hice fue trepar el brete para pasarlo, saltarlo. Claro. Señora, se va a caer. No, ¿cómo me va a caer si yo nací y me crié haciendo esto? Y me metí entre los corrales ahí. Entonces decía, ay, pero usted es paisana en serio. Pero claro. Y entonces ahí empezaron a ver esto de que no es que lo dice en la radio, es. Sí, soy. Yo anduve a caballo, he andado juntando leña. Está bien, hace muchos años que no lo hago, pero si a mí mañana me dicen andá a juntar un brazado de leña al leñero, como nos decían nuestros papás en el campo, andá a traerte un brazadito de leña, Carito, para tener para la cocina, yo voy y lo hago, porque me crié haciendo eso. Claro, sos auténtica, y está bueno que nunca pierdas no se me va, eso. Es algo que creo que no lo voy a, Dios me ayude, pero no lo quiero perder nunca, porque eso viene conmigo, eso soy. Si algún día me preguntan quién sos, yo soy eso. Yo soy eso, soy una persona que aprendió a sacar agua de un pozo para ponerla en un balde, calentarla arriba de la cocina leña, bañarse con eso, cocinar con agua que hacíamos el mismo trabajo, sacarla, calentarla arriba de la cocina leña, nada, ir a limpiar un bebedero en el medio del campo porque se le había escarchado el bebedero, entonces había que ir romper el hielo para que los animales tengan agua.
Yo me crié haciendo eso, armando trampas para los zorros, para los zorrinos, mi papá chulengueando, cosas que ya no se ven más en nuestra provincia, porque eso ya no se hace más, porque bueno, llegó la ley de protección de fauna, pero cosas con las que yo me crié, que eran parte de mi vida. Hace poquito hice una nota con un hombre que era el comprador de pieles en el campo. Y vos te escucha alguien de la urbanidad y te va a decir, ¡ay, qué asesinos que eran! Pero esa era nuestra realidad. Es verdad, sí, éramos asesinos, sí, tenés razón, pero esa era nuestra realidad. Era lo que había para sobrevivir, porque con el sueldo del peón de campo no se sobrevivía. Entonces se hacían otras cosas para sobrevivir. ¿Qué? Y bueno, cazar predadores para que después vender esas pieles, tener un pesito más para la casa. Yo me crié haciendo eso. No me la van a contar, yo la viví. Y hay que ponerlo en contexto también, ¿no? Como decís, se hacía para cubrir una necesidad. ¿Sentís que con tu tarea, con tus programas, estás pudiendo acercar también al campo y a la ciudad, aunque sea un poquito? Sí, sí, tengo muchos oyentes que son de la ciudad, muchos que son de la ruralidad, pero muchos que son de la ciudad y me dicen justamente eso. Para mí, que no conozco ni un monte del campo, escucharte, me dicen, es estar un ratito en el campo. Y la verdad es que yo siento eso también, de que estoy mostrando las realidades que pasan en un interior que nadie lo ve. Claramente no me escucha toda la ciudad, pero al menos los que me escuchan puedo decir que llego con ese mensaje del cuidado, del amor por nuestra ruralidad y mostrarlo a la ciudad y el trabajo que se hace y que no se ve. Y tenés también un costado solidario interesantísimo, al cual creo también se suma la radio, ¿no? Ahora justamente están recolectando juguetes. Estuvimos, sí, hasta el domingo fue el último día que hicimos de recolección de juguetes para, en este caso para nuestro interior, Las Plumas, Los Altares, Paso de Indios, El Escorial y Telsen. Todas localidades que conozco y en las que he estado. Hicimos una colecta solidaria, ya he hecho varias colectas solidarias yo con el programa y bueno, sí, me encanta porque hay algo que me quedó pendiente y que el otro día pensaba, siempre dije que algún día lo iba a hacer y nunca pude porque la nostalgia creo que me invadía, entonces nunca lo pude hacer y bueno, y cuando ya la nostalgia la superó, no lo puedo hacer porque no están más, a mí me hubiese encantado poder hacer actividades solidarias con los chicos de los internados. Igual la realidad que se vive en esta época, o que se vivía hasta el 2020 que empezó la pandemia con los internados, era distinta a la que yo viví. En la época que yo viví faltaban partidas, la verdad es que por ahí no estábamos tan bien dentro del internado, entonces era como que aparezca alguien con tortas fritas, era fantástico porque no ibas a tener tortas fritas en el internado. O que aparezca alguien con caramelos o con masitas. Esas cosas me hubiese encantado hacerlas. Pero bueno, la pandemia puso el límite a la vida en los internados y no se volvieron a abrir. Así que ya no hay internados trabajando en nuestra provincia, internados que tengan que ver con la primaria, ¿no? Con respecto a la secundaria, creo que en la cordillera hay algún que otro, pero son casas estudiantiles, esas básicamente, lo mismo que acá, que se están usando como casas estudiantiles. Pero esa tarea me quedó pendiente y creo que eso es lo que me lleva a armar estas cosas que hago de poder colaborar con chicos de otros puntos de la provincia. Tuviste la posibilidad de viajar a Buenos Aires, ¿no? Para mostrar lo que hacen por allí, la manera en que se hace radio, cómo es el mensajero. Sí, viajé este año, en mayo fue que viajé a Buenos Aires porque se estrenó la obra de teatro Mensajes al Poblador Rural, concierto performático. De hecho, se está por volver a hacer, creo que en septiembre se vuelve a hacer, así que ténganlo en cuenta para que aquellos que puedan ir, yo voy a estar compartiendo a través de mis redes sociales. Karina López, locutora nacional, me encuentran tanto en mi página de Facebook como en Instagram y voy a estar compartiendo allí justamente cuando se haga. La obra de teatro Mensajes al Poblador Rural, concierto performático es de Ana Laura Suárez Casino, que hizo primero una obra de teatro, después hizo un libro, y en unión con Jorge Piccini, fotógrafo de Río Negro, también creador de Mensajes a Pobladores Rurales,
un libro precioso de Jorge Piccini, búsquenlos, a Ana Laura Suárez Casino por ese libro y también a Jorge Piccini porque muestra las fotos de la cruda realidad que se vive en nuestra ruralidad, la pobreza, la humildad, todo lo que hay en nuestro interior, así que búsquenlo si tienen la oportunidad. Bueno, se unieron, crearon un nuevo libro y ese libro tiene los textos de la primera obra de teatro que había hecho Ana Laura Suárez Casino, que es directora de teatro. Y ella luego crea esta última obra, que es Concierto Performático de Mensajes a Pobladores Rurales, donde me invita para que yo vaya. La legislatura de Chubut lo declaró de interés provincial y de interés legislativo, así que bueno, tuve la oportunidad de viajar y hacer desde la Casa del Chubut, allá en Buenos Aires, en pleno barrio de Boedo, un programa especial, más allá de estar presente en la obra de teatro, hacer un programa especial de una huella de ida y vuelta, así que tantas rutas que he transitado, tomo vuelo, mi huella, y fui hasta allá a hacerla. La verdad que fue fantástico, fue una muy linda experiencia, y aparte la obra de teatro es ver la ruralidad en un teatro. Te muestran lo que yo viví en el campo adentro de un teatro. Te muestran mis miedos dentro de un teatro. Yo uno de los principales miedos que tengo, si bien me crié entre el viento patagónico, yo al viento de cuando silban las ventanas, a mí me genera miedo. Pero porque de niña ese viento me generaba miedo. Y eso está en la obra de teatro. Eso de la infancia, de lo que marca la infancia, la ruralidad en nuestra infancia. Y eso está. Así que fue maravilloso poder ir, poder estar, conocer Buenos Aires, recorrerlo, no conocía, me encantó, así que bueno, fue muy lindo. Pero no dejen de buscar Mensajes a Pobladores Rurales, está en Instagram, está también Ana Laura Suárez Casino, está Jorge Piccini, búsquenlos porque se van a encontrar con unos trabajos maravillosos y aparte los libros son fantásticos y los pueden adquirir también, la verdad que es muy muy lindo, y que a mí me hayan tenido en cuenta para ser parte, la verdad es que son cosas que uno nunca se las espera y jamás imaginé que desde un mensaje al poblador rural que escuchó mi papá haya podido tener la oportunidad, la grata oportunidad de hacer todo lo que he hecho a través del aire de la radio. Karina, más allá de seguir haciendo radio, ¿continúas escuchando radio? ¿Seguís siendo oyente? Sí, soy oyente de Radio Rivadavia, todas las mañanas, 4:30 de la mañana yo ya estoy escuchando Rivadavia, sí. Los sábados trato de escuchar de acá, de nuestra zona, sobre todo, también AMs de nuestra zona, poder escucharlas. Continental también es parte de mis mañanas, así que sí, yo sigo escuchando radio. Yo sigo escuchando radio y sigo leyendo mucho diario, todas las mañanas, así que me encanta. Y sobre todo los diarios de las provincias cercanas, de Río Negro, de Santa Cruz, de Neuquén, más allá de los diarios de la provincia del Chubut, me gusta leer esos diarios porque me muestran qué tan la realidad de Chubut está tan cercana a nuestras provincias vecinas, ¿no? ¿Alguna vez soñaste con una radio propia? Y dicen que de sueños también se vive, ¿no? Sí, he soñado, pero soy consciente de lo que conlleva tener una radio propia. Por lo tanto, al ser tan consciente de lo que conlleva, sigo soñando con crear más y mejores programas de radio y sobre todo culturales. Me encantaría más que tener una radio, hacer programas más culturales. Radio en vivo, no sé, con músicos en vivo, en el lugar. Lo que yo hago en un bloque de mi programa, hacerlo en vivo, pero por horas, que sea cultural, mostrar mucho la cultura de la ciudad, de la provincia. Estoy en la localidad de Gaiman. Estamos celebrando el sesquicentenario de esta bellísima localidad. Son 150 años que cumple Gaiman. Ya los cumplió el día 14, pero hoy es la celebración, así que aquí estamos. En este caso, desde el Almacén Central Gaiman, lugar histórico, si los hay en esta localidad, donde a partir de ahora se puede ver la historia y la actualidad en un solo espacio. Karina, ¿qué es la radio para vos, si tuvieras que definirla? Mi vida. La radio es mi vida. No me quedan dudas.
Así como digo que soy la orgullosa hija de un paisano peón rural y de una cocinera de campo, te puedo decir sin lugar a dudas que la radio es mi vida. Que no concibo una mañana de no levantarme 4:30 para ir a la radio. No la imagino, no la veo. Todos mis días me levanto 4:30, 4:20 de la mañana para estar a las 6 de la mañana en la radio al aire, 5:30 ya estoy por allá, 5:06, 6:20, ponele. Y todos mis días son así. Y no hay día en el que yo no me levante y agradezca la posibilidad que tengo de ir a un lugar que amo, donde es mi casa. Porque yo salgo de mi casa para ir a mi otra casa, hace 18 años. Así que no me puedo quejar, es sin dudas mi vida. Y de hecho, cuando tengo vacaciones, yo extraño la radio. Y lo sufro, porque tengo tantos años de trabajo que a mí me tocan muchos días de vacaciones. Entonces son alrededor de 2 meses, y a mí me significa que es un montón. Yo no quiero estar 2 meses en mi casa sin ir a la radio. Y mi jefa se ríe, porque dice, puede ser la única loca que quiere estar acá en la radio. Pero bueno, y sí, yo quiero estar ahí. Si yo estudié para estar ahí adentro de la radio. Pero eso, sí, es mi vida y es mi gente la radio, porque mi gente de la ruralidad es mi gente, más allá de la gente que está en la ciudad y que cuánta gente te escucha, pero uno por ahí en la ciudad es como que te da un poquito de vergüencita, ¿viste? Decir, no, porque yo la saludo, pero no te van a saludar como, hola Karina, qué lindo conocerte, ya es distinto. Pero me pasa que, qué sé yo, ahora una anécdota, ¿no? Empecé gimnasia y llegué y cuando dijeron mi nombre, vos sos la de la radio, resulta que todos me conocían y yo no conocía a nadie, pero nada, eso es muy lindo, es muy, muy lindo y gratificante. Pero sí, te puedo decir que más allá de mis hijos, que son también mi vida, la radio es sin duda mi lugar en el mundo y mi vida. Esa cocinera de estancia que es tu mamá, por lo que me comentás, todavía tenés la suerte de tenerla con vos, ¿es así? Sí, la tengo conmigo y me sigue cocinando, así que disfruto con ella sus ricas comidas. Y algunas veces la compañía de ella al interior, si bien no es, o sea, sí, es grande de edad, tiene 78 años, y por ahí los viajes al interior, yo salgo de trabajar y me levanté 4:30 de la mañana y salgo a la 1 y a las 2 le agarré ruta y salí. Entonces por ahí no le invito porque le digo, yo no voy a parar, mamá, y son muchas horas, capaz que son 6, 7, 8, hasta 9 horas de ruta. Y le digo, mami, yo no voy ni siquiera a parar para descansar, así que no te llevo. Pero si no, ella es mi compañera de ruta, porque si no viajo sola. Ya hace varios meses que viajo sola y bueno, me ha tocado viajar con escarchilla, con nevisca, con lluvia, días complicados. Pero viajo, he vuelto de noche, he vuelto de madrugada, pero me encanta porque sé que estoy compartiendo con la gente que hace a mi vida, que completa, que me hace feliz, eso. ¿Cuál es la especialidad de mamá cocinera? Mamá cocinera hace unas empanadas tremendas, riquísimas, de carne obviamente, hace unos pucheros que son lo más de capón, claramente, porque en nuestro interior nos criamos así que unos pucheros de capón, unos estofaditos exquisitos, que los amo, así que sí, de todo. Tallarines caseros, mamá te hace de todo. Imagínate que mamá cocinaba para los peones, así que desde el asado en el asador hasta en lo que pidas de olla, el pan casero. Ahora hace años, porque bueno, no estamos en la ruralidad, pero hace años que no como un pan casero de ella hecho en el horno de barro, porque ella metía 10, 12 panes caseros adentro del horno porque eso le duraban el día para toda la peonada. Imagínate, ella todos los días levantada a las 4 de la mañana, antes a veces, para poder servirles el mate cocido con pan a los peones y de ahí ya ponerse a amasar para tener el pan para el mediodía y el resto del día y al otro día a la mañana la churrasqueada, que por lo general a 4 de la mañana, 5 de la mañana churrasquean y salen al campo. Así que esa era la actividad de mamá. Sí, le mando durante un abrazo muchos desde acá. años. ¿Cómo se llama? Era Mita, tiene un nombre difícil, sin H, era Mita, como suena. Creo que es el único nombre la única persona con ese nombre, me parece que en el país, mira. Uh-huh.
Mirá vos, ¿está allí en Trelew ahora? Sí, vive acá en Trelew. Desde que falleció papá, Bien, bien. todos vivimos acá en la ciudad. Perfecto. Karina, yo quiero agradecerte mucho, comentar algo que te conté cuando planificábamos esta charla. Escuchando una mañana el mensajero de LU20 hace no mucho, me llamó la atención la manera en que leías, el sentimiento que le dabas a cada mensaje, a un cumpleaños. Obviamente, en el caso de un aviso fúnebre uno cambia el tono, pero también se notaba que lo decías con conmoción. Me llamó particularmente la atención un aviso que tenía que ver con la salud, con un oculista, y se ve que había algún error de redacción, de cómo lo habían escrito, la puntuación, ¿no?, que es tan importante. Vos lo advertiste mientras leías, no solo que lo corregiste en el momento, sino que después lo repetiste. Y yo digo, esta persona realmente está sintiendo lo que hace. Me quedé escuchando, surgió tu nombre en algún momento de la charla con tus compañeros, te googleé y ahí apareció tu historia. Yo digo, esta es la persona para charlar del servicio que presta la radio en la Patagonia. Así que gracias por haberte prestado. Para mí es un placer, Lucas. Agradecida que me hayas tenido en cuenta. Agradecida sobre todo porque escuches la radio tan lejos y lo hagas a través de internet. Y es un halago que me hayas elegido. Y bueno, sobre todas las cosas, agradecerte por los halagos que haces hacia mi trabajo. Muchísimas gracias. Te agradezco nuevamente, te mando un abrazo y a seguir transitando esa huella de ida y vuelta. Un saludo grande. Así será, recorreré más caminos. Gracias. Karina López en Por Amor al Aire, orgullosa hija de un peón rural y de una cocinera de estancia. Esto fue Por Amor al Aire. Ahora, seguí escuchando radio.